Vean, amado hermano, vean, amado hermano, de pronto hacemos cosas que hay hermanos que preguntan, hay otros hermanos que han venido y ya han congregado en iglesias. Y ellos están enseñados a una administración. Y cuando llegan a este lugar, ven como que algo un poquito diferente. Y un poquito diferente, como que dicen, no, pues, yo no estoy enseñado así. Tenemos problemas con eso. Que en el tiempo cuando yo me inicié, y en el tiempo me inicié como hermano en la iglesia, ningún hermano, solamente aquí podían subirse los ministros. Los ministros, ningún miembro podía subirse a la verdad, solamente los ministros. Así yo fui educado en el Evangelio. Nadie podía comer en este lugar porque era una falta de respeto. O sea, eso no es lo que aprendí yo en el inicio del Evangelio de Cristo. Eso lo aprendí. Nadie podía, como nosotros de repente nos servimos algo en la silla, nadie no lo podía hacer. Pero yo lo aprendí. O sea, lo aprendí de la administración de mi pastor y lo vi en otra iglesia. De ahí tomé la información. Pero yo la información jamás la había tomado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la fuente de información para la iglesia. Y así está operando muchas iglesias. De pronto levantan un ministro y ese ministro es una réplica del pastor, de su pastor. Y hace las cosas que él vio hacer a su pastor. Y así, me diciendo, hacía lo que había visto hacer a mi pastor. O sea, el evangelio que yo conocía y el evangelio que yo predicaba era un evangelio de vista y de oída, no de conocimiento. Es tremendo. Y así están administrando muchos pastores, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos profetas. Están incluso a los que cantan el ministerio de alabanza. Ellos también están ministrando igualito, pero no están ministrando con el conocimiento de la palabra de Dios, porque no se han quemado las pestañas. Y imagínense, mi amado hermano, o un médico para llegar a ser un médico, un profesional, él tiene que quemarse las pestañas. Él tiene que muchas noches de vela y estudiar mucho para llegar a ser un buen profesional, un maestro, un docente. Tiene que estudiar mucho para poder llegar a ser así. Y el pastor nomás es viendo y oyendo a su pastor y llega a ser pastor. O sea, ellos no estudian y no tienen el conocimiento que tienen. Ellos no se han preocupado en estudiar la Biblia, sino que ministran igualito que ven ministrar a otros, sin saber. Y usted le dice al hermano, y usted ve a alguien que va corriendo y el hermano
lo detiene. Y hermano, ¿usted por qué está corriendo? ¿Usted por qué corre? Y el hermano dice, no sé, que ya está corriendo. Yo también corro. O sea, no saben por qué corre. O sea, esa es la iglesia de este tiempo. En estos últimos tiempos, la iglesia está así, de esta manera, falta de conocimiento. Falta de conocimiento que hace las cosas porque la vio hacer, pero no tiene el conocimiento por qué la hace. ¿Usted por qué corrió? Hermano, alguien llega y le dice a usted, ¿por qué está comiendo en la silla? Usted no debería comer en la silla. ¿Por qué come? No sé. El pastor come y dice, lo permite, todos comemos. Pero no saben por qué. Es que pueden comer o no pueden comer. Si en el comer, en la silla, si en comer un arroz, un vaso de cola, se va al infierno, no se va al infierno. O sea, la iglesia no sabe. La iglesia anda porque ve hacer a otro, lo hace. Pero no lo hace por el conocimiento. Porque tiene el pleno conocimiento. Porque si yo llego y yo tengo el conocimiento de que es pecado y que me voy al infierno si lo hago, o puedo comer todo, yo no como. Porque tengo el conocimiento bíblico. Pero el problema es que no sabemos por qué hacemos las cosas. Solamente lo permitimos y así yo lo vi y así yo lo hago. O sea, en eso ha caído la iglesia en este tiempo. Así que la iglesia está. Por eso es que este tiempo es el peor tiempo que está viviendo la iglesia. ¿Cuál es el tiempo que está viviendo la iglesia? Un tiempo de apostasía. Un tiempo de apostasía. El Señor advierte a Timoteo por medio del apóstol Pablo y le dice, ¿cómo le dice? No, hermano, ¿cómo lo dice? Veamos en 1 Timoteo. Primero Timoteo capítulo 4, el verso 1. Alguien que lo lea duro. Miren cómo el apóstol Pablo le advierte a Timoteo. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Léanmelo, mi hermano, duro. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento. Amén. Que Dios Mire, perdone. el Espíritu ha dicho claramente a la iglesia que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Pero mire cómo dice, muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe? Escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Es la iglesia. Sé que cuando alguien escucha doctrina de demonios, él se está apostatando la fe. Es un apóstata porque está escuchando doctrina de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios en la iglesia? Y espíritus engañadores en la iglesia. Es la palabra del hombre. Es cuando el hombre abandona la palabra de Dios y pone su conocimiento, su doctrina en la iglesia. Amén. Sus mandamientos, dogmas de hombre,
eso se llama doctrina de demonio dentro de la iglesia. Amén. ¿Y quiénes me están ministrando? No es el Espíritu Santo, es espíritus engañadores. Espíritus engañadores dentro de la iglesia ministrando esta doctrina y desviando a la iglesia de Cristo. Verán, mi amado hermano, el diseño de Dios en el fundamento de su iglesia. Durante el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, escuchen, durante el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios procuraba ser un Dios cercano siempre. Y a este pueblo que no era pueblo, no era una nación, este pueblo de Israel, que no era una nación, Dios le concedió a este pueblo ser el depositario, le concedió ser el pueblo donde naciera el Creador, donde Dios se manifestara y donde Dios levantara a un santuario donde todo se iba a manifestar la gloria de Dios. En este pacto, en el primer pacto que Dios hizo con este pueblo, le dijo: hagan un santuario, a donde en ese santuario llamado el tabernáculo y el lugar santísimo, Él se iba a manifestar en ese santuario, en esa tienda o en esa casa terrenal. Y Moisés le construyó una tienda, y en esa tienda puso el tabernáculo, donde solamente podían entrar los sumos, los sacerdotes. En el lugar santo estaba dividido, estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio llegaba solamente, se reunía la congregación. En el lugar santo solamente los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, porque en ese lugar se manifestaba la gloria de Dios. En ese lugar estaba la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestaba en un lugar terrenal, en una casa terrenal. Por eso en esa casa terrenal nadie podía entrar a ese lugar, porque la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar santísimo. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y cuando alguien entraba a donde estaba la gloria de Dios, en el lugar santísimo, esa persona, sin justificarse el pecado, en medio entraba y esa persona moría, porque ahí estaba la gloria de Dios. O sea, no se podía. Nadie podía estar corriendo. El niño corría y quedaba muerto. Amén. Porque en ese lugar estaba la gloria de Dios. En una casa terrenal, en estas cuatro paredes, estaba la gloria de Dios. Eso fue en el primer pacto, porque fue cuando el Señor sacó a través de Moisés, sacó el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto por 420 años, había estado esclavo. Lo sacó con mano poderosa, sacando 10 plagas y hiriendo a Egipto de una manera poderosa, y libertando y pasando el pueblo por medio del mar Rojo. Cuando llegaron al monte Sinaí, subió Moisés al monte, el Señor lo llamó y pactó, hizo
Dios dándole las tablas de la ley. Amén. Y le dijo, me harás un tabernáculo. Y le dio la medida. Le dijo que pusiera en cada lugar. Y Moisés así lo hizo, tal como Dios se lo dijo. Es más, Moisés hizo los sacrificios. Cogió, mi amado hermano, con la sangre de los machos cabríos, los derramó sobre la mesa, sobre el altar. Mi amado hermano, en las mismas tablas, la rocío de la sangre de los machos cabríos. Mi amado hermano, y en ese lugar, mi amado hermano, se manifestaba la gloria de Dios. Arriba, mi amado hermano, del arca del pacto, entre medio de los dos querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y nadie podía pisar en ese lugar, porque allí estaba la gloria de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que en ese lugar solamente estaba la gloria de Dios, pero Dios iba a procurar hacer un nuevo pacto que no solo tuviera la gloria de Dios, sino que tuviera la deidad eterna. O sea, no solamente en el nuevo pacto se iba a manifestar no la gloria de Dios, sino en el nuevo pacto se iba a manifestar la deidad eterna de Dios a través de la persona del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ese pacto se hizo en el desierto del Sinaí, mi amado hermano, hasta Cristo, hasta la venida de Cristo. Porque ya Dios había prometido primero lo había prometido a Cristo como el Redentor del hombre. Veamos Génesis capítulo 3. El verso 15. ¿Alguien que me lo lea? Génesis capítulo 3, verso 15. Póngase en pie, alguien que me lo lea. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. Gracias. Mire, el hombre había caído. El hombre había pecado en Génesis. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una creación. Y esta creación se iba a enfrentar a los poderes más terribles que existían en la humanidad. Los poderes malos más terribles. Mi amado hermano, el enemigo del hombre. Y este poder terrible arremetió contra el primer hombre que Dios hizo y la primera familia, separándolo de Dios y totalmente haciendo que este hombre totalmente se separara de Dios. Pero cuando el hombre había caído en desgracia, Dios le dijo a la serpiente de la llama, que la serpiente simbolizaba el diablo, Satanás, la serpiente antigua, era el mismo diablo. Y le dice, no a la serpiente, al diablo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Mire, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente de la mujer. Cuando ahí habla, esa es una promesa mesiánica. Cuando ahí habla de la simiente de la mujer, está hablando de Cristo.
que es Cristo, que de una mujer iba a salir el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, aparece Cristo. Ya Dios había visto la caída del hombre y en la eternidad había hecho ya el redentor del hombre, el que lo iba a librar de su pecado. Ya él tenía listo, alabado sea el nombre del Señor, también tenía lista la iglesia de Cristo para que los hombres sean salvos. Y esta iglesia, Cristo, o como fundamento de la iglesia, fue hecho en la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto fue hecho en la eternidad. Y todo esto, mi amado hermano, Dios lo tenía escondido en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el diablo ha atacado duro a la familia. Porque el Señor le dijo que la simiente de una mujer va a salir el Salvador del mundo, el que va a reconciliar al hombre con Dios. Es de la simiente de una mujer. Estaba hablando, ya había preparado a María en la eternidad para que ella fuera el instrumento que Dios mismo iba a hacer en esta tierra para redimir al hombre de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por supuesto, mi amado hermano, que no era en el primer santuario. Ya con la presencia de Cristo, mi amado hermano, ya en la presencia de Cristo, Cristo nace. Y Él viene a establecer un nuevo pacto, el pacto de vida. El pacto de vida, mi amado hermano, en el nuevo pacto. Ya la gloria de Dios no iba a estar en este lugar. Eso fue en el primer pacto. Pero en la iglesia de Cristo, ya la gloria de Dios ya no está en este lugar, sino está sobre la iglesia, sobre la verdadera iglesia de Cristo. Porque el primer santuario solamente era una figura de la iglesia de Cristo. El primer santuario, el primer pacto, era una figura de la iglesia de Cristo. Ahora al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la figura? Es lo que se ve. Por eso es que el nuevo pacto fue establecido sobre cosas terrenales, sobre cosas físicas, sobre cosas que se ven. Vamos a nombre del Señor. Pero el nuevo pacto iba a ser establecido en el Espíritu. Amén. Y Él iba a levantar un santuario espiritual, no terrenal. Amén. Entonces, mi amado hermano, Él levanta a la iglesia. Y Él, cuando muere, se levanta como el fundamento de la iglesia. Y la iglesia no es esta. Este es el lugar donde oramos. Es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. En el tiempo antiguo, solamente Moisés ungió con la sangre de los machos cabríos los utensilios. Ungió el altar, ungió los utensilios, ungió el piano, ungió todo. Estas cosas eran santas. Estas cosas eran santas porque fue ungido con la sangre de los machos cabríos, del sacrificio que se hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Cristo muere en la cruz, su sangre, mi amado hermano, no fue vertida en estas cosas físicas, sino que la sangre de Cristo cayó sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado, quitando el pecado.
y nos hizo la iglesia de Cristo. Ahora Señor del Señor. Por eso dice la Biblia, no sabéis que soy templo del Dios viviente. Y fue a nosotros que el Señor le dijo, sé santo porque yo soy santo. La orden ahora no es que esto tiene que ser santo. Ahora nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no descendió sobre este lugar, descendió sobre 120 y sobre toda la iglesia de Cristo. Alabanza al Señor y a su nombre. Todavía hay ministros que le enseñan al pueblo y le dicen, no puede parar de aquí que este lugar es santo. Este lugar es santo. Bendito, y si Él es santo, es algo terrible. Terrible. Le dice, no puede parar de ahí, en el lugar, sea que el Espíritu de Dios ha descendido sobre ese lugar, no descendió sobre usted. No descendió sobre su vida. No, es que hay una contradicción. No, ora por el hermano y le dice, sé lleno, llénate del Espíritu. Y si lo llena del Espíritu, y el Espíritu es la santidad, lo más grande, lo más santo de Dios, y si desciende sobre su vida, ¿por qué usted no puede pararse ahí? Si el Espíritu Santo desciende sobre su vida, ¿qué es lo más santo? Entonces hay una contradicción. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios ha descendido sobre el espíritu del hombre y ha venido a ser morada en el hombre. Amén. Y Joel lo prometió en los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya no sobre una casa física. Amén. Sino sobre la iglesia que somos nosotros. Ahora, ¿qué es la iglesia? Primera Timoteo. ¿Qué es la iglesia? Primera Timoteo capítulo 3, en el verso 15. Estamos en Timoteo. Dígale a su hermano, estamos en Timoteo. ¿Qué? Quiero ver algo ahí. Primera Timoteo capítulo 3, en el verso 15. Ya que lea otro. Amén. Póngase en pie y lea. Primera Timoteo capítulo 3, en el verso 15. Lea despacio que se entiende. 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a definir, gracias hermano. Vamos a tratar de profundizar un poquito en esta palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren cómo dice, columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad es Cristo. Amén. Cristo es la verdad. Juan capítulo 14, el verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora la verdad, ¿quién es? Cristo. No escuché. La verdad, ¿quién es? Cristo. ¿Cristo qué es? La verdad. Entonces, ¿evaluarte qué significa?
Baluarte es la iglesia. La iglesia es baluarte. La iglesia que es baluarte de la verdad. Aleluya. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Del rey. Miren, Cristo que es la verdad. Diga, Cristo es la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte. Dígale a su hermano, nosotros somos columna y baluarte. Ahora, ¿qué significa la palabra baluarte? La palabra baluarte es una empalizada. Empalizada que se ponían antes para defensa. Para defender, era una palizada de una ciudad fortificada que servía para defender de los enemigos, de los contrarios. O esa palizada estaba ahí para no dejar penetrar a los enemigos o ahí a la ciudad, para que los enemigos no pudieran destruir la ciudad. Y la iglesia es el baluarte, es la defensa del evangelio, la defensa de Cristo, la defensa de la verdad. La iglesia está puesta para luchar, para defender la verdad de Cristo y a su nombre. Para eso está la iglesia, para defender, para luchar por la verdad de Cristo. Vamos a nombre del Señor. La iglesia es baluarte. Vamos a nombre del Señor. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso es que usted hermano viene cuando usted quiere. No, usted no sabe quién es usted. Usted es la iglesia. Usted está ahí para defender el evangelio. Usted está ahí para defender la verdad de Cristo. Usted es el baluarte, el defensor de la verdad, el defensor del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que saber quién es y para qué Dios le ha llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que estar en todo tiempo luchando. Y la Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. O como una columna. ¿Qué significa una columna? ¿Qué es una columna? Una columna no se mueve. Una columna permanece ahí fiel. Aunque venga lluvia, aunque venga terremoto, aunque venga lo que venga, aunque le golpee, la columna no se mueve. Y usted tiene que estar como una columna, porque es un baluarte, defendiendo el evangelio, defendiendo la verdad de Cristo, porque el diablo se ha levantado contra la iglesia de Cristo para que los hombres no sean salvos. Pero usted y yo somos llamados, somos la iglesia de Cristo. El Espíritu de Dios en esta lucha no estamos solos. En esta lucha no estamos solos. Porque en esta lucha no solamente está la gloria de Dios o en la iglesia. No. En la iglesia está la deidad eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La deidad eterna está en la iglesia. Está orando, lo está fortaleciendo. Aunque el enemigo diga que eres débil, no puedes avanzar. Pero hay un poder sobrenatural que lo está fortaleciendo. Un poder que le está diciendo: tú puedes. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Somos la iglesia de Cristo. Vamos a nombre del Señor. No podemos estar durmiendo. Somos baluantes. Dígale a su hermano, dígale a alguien en esta hora. Dígale, somos baluantes. Alabado sea el nombre del Señor. Somos defensor. Alabado sea el nombre del Señor. Somos la empalizada del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta noche?
pero este no. Los que estamos aquí te alabamos y glorificamos a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Por eso es que cada día tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo soy una columna. Ustedes son una columna en tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, o si tú no sabes, mira Timoteo, si tanto tú sepas, tú tienes que saber conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios. No cometas fallas, no te estés equivocando. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa de Dios. Tiene que mostrar respeto, tiene que mostrar respeto, tiene que mostrar fidelidad. La iglesia es la casa de Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien destruye mi casa, yo lo voy a destruir a él. Dice su palabra. Nadie puede destruir la casa de Dios. Porque, bendito sea el nombre del Señor, es la casa, la morada de nuestro Dios. Si alguien destruye la casa de Dios, yo lo destruiré. Cuidado con esa palabra. Esa palabra me hace estremecer. Esa palabra, mi amado hermano, me hace meditar en el Señor. Esa palabra me hace caminar con temor y temblor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si yo hablo de mi hermana es casa de Dios. Si yo la destruyo, estoy destruyendo la casa de Dios. Si yo murmuro de ella, estoy murmurando la casa de Dios. Hoy la Biblia dice que el que destruye mi casa, yo lo destruiré a él. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno somos casa de Dios, morada de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos están aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Escúchenme esta noche. Como que no hay muchas personas. Bendito Dios. La Biblia dice que estaba Pablo y Silas, estaban en la cárcel y comenzaron a cantar himnos espirituales y comenzaron a orar y oraban y cantaban himno espiritual. Inmediatamente esa cárcel comenzó a temblar. Los siguientes comenzaron a temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Las puertas de la cárcel se comenzaron a abrir. Los candados, las cadenas. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzó a temblar la tierra. Solamente dos hombres provocando esta manifestación de gloria. Aquí tenemos más de dos. Tenemos que provocar algo. Alabado sea el nombre del Señor. Somos la iglesia. El mismo Dios que estaba con Pablo y Silas es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que provocar algo. Pero si venimos sin ganas, venimos, bendito sea el nombre del Señor, no cantando un himno espiritual, sino cantando himnos carnales. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo himnos carnales? Aunque los himnos, la alabanza sean dirigidas a Dios, pero la dirijo con pereza, con desgano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. O con más ganas que se terminen las alabanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un plan carnal, es un plan terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el siervo de Dios viene a la iglesia, tiene que dejar de conectarse del mundo físico y conectarse del mundo espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No. Es que tenemos nuestra preocupación y estamos en el culto con nuestra preocupación. Mientras la Biblia dice, vení, echad tu carga sobre mí, pero no echamos nuestras cargas, sino que en el culto seguimos con nuestra misma carga, con nuestra misma preocupación. Alabado sea el nombre del Señor, olvidándonos que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor, dejando abandonado nuestra obligación como siervo, como hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En cada culto es una guerra espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Las tinieblas quieren embobarse con la bendición, pero nosotros venimos como guerreros. Alabado sea el nombre del
Señor. Por eso es que usted ve en la iglesia, alabanza al nombre del Señor, Dios de espíritus distintos, contrarios, unos durmiendo, otros bosteciando, otros desganados, otros con celular, porque falta respeto, 1, 2, 3, ahí adorando a Dios, y los otros, benditos, pensando en la velita, pensando en el tío. No, cuando venimos a la iglesia, nos desconectamos del mundo físico, del hogar, de la familia, nos conectamos del espíritu, del mundo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, de la paz de Dios. Bendito Dios, bendito Dios, y la más en mí, la más en soja, Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en el mundo tiene que suceder algo. Hermano, como fue en el mundo, nada igual. Y el hermano sale igual, no pasa nada. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él no ha entrado. El orden es, mire, el primer orden para el primer santuario era: a la religión no entre, nadie puede entrar en el lugar santísimo. Ese es el orden. Pero en el orden del nuevo pacto es que todos tenemos que entrar. En el primer pacto nadie podía entrar. Hay muchos que me están escuchando en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, no usted. Esta predicación la van a escuchar otros. En el primer pacto, la orden de Dios era que nadie podía entrar, pasar al lugar santísimo. Ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Esa era la orden. Pero en el segundo pacto, el velo se bajó. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo, debemos entrar. No solo a este lugar terrenal, sino a la majestad de Dios. El orden es entrar. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos como iglesia, el orden es levantar ese santuario y entrar a la presencia de Dios. Nadie se puede quedar aquí. Nadie se puede quedar aquí. Porque si usted se queda aquí, no pasa nada. Usted tiene que entrar al mundo sobrenatural. Usted tiene que entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. No. Es que no es emocionado después que usted sabe. Ay, no es emocionado, no puede adorar a Dios pensando en su vida. Pensando. Ay, no, es que mi marido me dice esa cosa. Alabado sea el nombre del Señor, porque empezó con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted es un adorador. Usted vino a adorar. Usted vino a servir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No, mientras usted no se conecte, usted no pasa nada en su vida. Puede venir a mi culto y no pasa nada. Amén. Usted tiene que entrar. El orden es entrar. Bendito sea el nombre del Señor y a la presencia de Dios. Bendito Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Fuerte. Dios te aplauso en su nombre. Dios vive, mi hermano. Dios vive, Dios salva. Entonces por eso, mi amado hermano, por eso ya la gloria de Dios no está sobre esta casa. Está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que antes la sangre de los machos cabríos purificaba los utensilios de la casa. Ahora la casa somos nosotros. Y la sangre de Cristo no ha limpiado a nosotros. Amén. No ha limpiado. Amén. Es la sangre de Cristo que se ha derramado. La sangre de Cristo que se ha derramado sobre este pie, sobre esta columna, sobre el piano, sobre los parlantes, sobre el púlpito. La sangre de Cristo no se ha derramado. Es demasiado santo para estarse derramando sobre cosas que se destruyen con el uso del Cristo. La sangre de
Cristo se ha derramado. Y, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué más se ha derramado la sangre de Cristo sobre nosotros? Para limpiar. Amén. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Nos purifica. ¿A quién purifica? A nosotros. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿A quién es que purifica la sangre de Cristo? ¿A este lugar o a nosotros? No es al público. ¿A quién purifica la sangre de Cristo? Díganlo duro porque nos están escuchando. Para que sepan que a quién es que purifica la sangre de Cristo. ¿A quién purifica la sangre de Cristo? A la iglesia. Al pueblo de Cristo. Y miren, hay muchos que dicen, no es a la iglesia. Y entonces dicen, no puede. Si la sangre de Cristo la purificó a usted, ya estoy justificado. Estoy limpio. Estoy limpio. Por medio de la sangre dice, podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Por medio de la sangre, por el nuevo camino que nos abrió a través del velo, podemos entrar. Amén. Al lugar santísimo. Ya no hay que, ay hermano, este es un lugar donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Claro que hay que respetar. Amén. Porque aquí alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Nadie puede venir a ser de nosotros, porque porque nosotros somos y nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Nosotros no podemos venir a ser de nosotros. Amén. Tenemos que estar ordenados. Y mucho más cuando se está ministrando la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora tenemos que respetar. Amén. Ahora, mire, la Biblia dice que nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, mi amado hermano, todo lo que nosotros tocamos es santo. Amén. ¿Por qué? Porque en nosotros está Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Pasó algo. ¿Cuántos tuvieron la vigilia el otro sábado? ¿Cuántos tuvieron la vigilia? A ver, ¿cuántos tuvieron la vigilia? Bendito Dios, pasa algo. Viene el pastor Hispano, sirve un cafecito. Y había un pastor tremendo que, y había un pastor tremendo. Y como que no le gustó, se bajó y no quiso compartir ahí, sino que se bajó. El que tiene enraizado eso en la mente. Y todavía vive bajo la sombra del antiguo pacto. Pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, verso 6? Amén. ¿Qué dice? 2 Corintios 3, 6, ¿qué dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. El cual nos hizo ministros, no del antiguo pacto, sino la Biblia es clara y está detallada. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando yo dejo el nuevo pacto y estoy ministrando, el antiguo pacto debo de ser ministro competente. Soy un ministro incompetente. Porque ahora Dios me constituyó ministro, pero del nuevo pacto. No es que Moisés lo exige. A ellos también nos constituyó ministro, pero del antiguo pacto. Pero usted no.
A usted lo constituyó ministro de un nuevo pacto. Ya los otros ministrados del antiguo pacto. Usted dedíquese a administrar el llamado que Dios le ha hecho. Amén. Y le dice, del nuevo pacto, ministro del nuevo, dígaselo, hermano, dígale a mi hermano, usted es ministro del nuevo pacto, dígale. Amén. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sea la palabra vivificar, significa dar vida a lo que está muerto. O sea, en el nuevo pacto se da vida a lo que está muerto. Nosotros estábamos muertos, ahora Dios nos dio vida. Pero en el antiguo pacto nadie podía dar vida a los muertos. Aunque vinieran al templo, serían muertos ahí. Esa persona. Porque nadie les podía dar vida. Por eso es que de repente Juan el Bautista está bautizando. Y Juan el Bautista le dice una palabra tremenda: yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene alguien que os bautizará en Espíritu. Y de repente va apareciendo por ahí el Cordero. Y va apareciendo, y cuando ve, y le dice: está ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¡Qué gran noticia! Ya en la aparición del nuevo pacto viene el perdonamiento del pecado. Por eso, cuando la gente decía: ¿y quién es este que aún hasta los pecados perdona? Es que en antes no se perdonaba, en antes había odio. En el antiguo pacto decía ojo por ojo y diente por diente. Amén. No, era, no te la encontraban a la mujer y a los que ellos ven acá. La sacaban afuera, piedra, hasta morir. No había, esa mujer decía: perdóneme, al sacerdote, perdóneme, sacerdote, no puedo, nunca más lo hago. No. La ley dice que debe morir la piedrada y la mataba. Por eso es que la Biblia dice ahí donde usted está leyendo, las letras que ya, porque el antiguo pacto, escúcheme todo esto, el antiguo pacto pues era conocido antiguamente como el pacto escrito con letra en piedra. Por eso es que era el pacto de letra o el pacto de piedra. Cuando ahí la Biblia dice la letra mata, no está hablando de estudiar, está hablando del antiguo pacto. Amén. ¿Por qué dice que la letra mata? O sea, el antiguo pacto, porque todo el que se encontraba en pecado o con el testigo de 2 o de 3, el tal moría. Léalo, Hebreos capítulo 10, el verso 27, 30, 27. Léalo, uno. Hebreo. Sí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Mire, el que violaba la ley de Moisés, sea el antiguo pacto, con el testimonio de 2, alguien decía a él, 2 llegaban y decíamos al sacerdote: a él lo encontramos violando la ley de Moisés. El testimonio de los 2 lo cogían a él, lo sacaban afuera y lo mataban por violar el pacto. Amén. Por eso es que la Biblia dice: la letra mata, hablando del pacto, del antiguo pacto, era para muerte, pero el nuevo pacto es para vida. Amén. El primer pacto era para muerte, pero el segundo pacto es para vida. Ahora vamos a ver. Por eso es que él viene y me dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en
que Él vino, la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos muertos habíamos aquí? Amén. Todos estábamos muertos en delito y pecado. Ahora Él nos dio vida. Nos limpió con su sangre. Amén. Amén. Por eso este nuevo pacto es mejor. Amén. En este nuevo pacto dice la Biblia que está establecido sobre mejores. Está establecido sobre mejores promesas. Amén. Este es el pacto de vida. Amén. El otro llamamos pacto de muerte. Este es el pacto de vida. Amén. Amén. Este es el pacto de vida. Por eso nosotros predicamos el nuevo pacto. De pronto hay pastores todavía que le dicen, a mí también me decía, a mí oye, no estudias tanto la Biblia, te vas a volver loco. Así te vas a volver loco. La letra mata, el espíritu irrita. Y hay pastores, todavía hay en Guayaquil, pastores que les prometí, les impedían estudiar a los hermanos. A los hermanos, dice que los hermanos solamente leían un versículo y que el Espíritu le daba todo, sin ningún conocimiento. Por eso se cometió un error terrible. Amén. Pero ahora, gracias al Señor y al Espíritu de Dios, denle un buen aplauso al Señor. Gracias al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dejarlo. Claro que a través de esas predicaciones, el Espíritu de Dios fue cayendo de eso. Pero ahora el Espíritu de Dios ha traído conocimiento a la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender el conocimiento. Amén. Amén. Y aparte de lo que yo predico, no solo se puede, ustedes tienen la cita bíblica, tienen que estudiar. Amén. Tienen que estudiar, repasar y decir, es verdad lo que decía el pastor. Amén. Es verdad. En esta parte somos baluartes. Tienen que estudiar qué significa la palabra baluarte para que usted se pueda llenar de Dios y pueda saber para qué Dios la ha traído a la iglesia. Amén. Hay personas que creen que están en la iglesia como invitados. Hay otros como que hay que obligarles que vengan. No, Dios te ha llamado a tener tu espíritu. Y te ha puesto en la iglesia como columna, como baluarte. Amén. Para que defienda, la verdad. Amén. ¿Para qué Dios te ha puesto? Para defender a la verdad. Dígale, hermano, usted está aquí para defender la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? La iglesia. Los defensores de Cristo. ¿Ah? Sí, somos baluartes y Cristo es la verdad, entonces nosotros somos los defensores de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y aparte, hay algunos hermanos que ya están más adelantaditos, otros recién. Pero tengo que predicar para que los hermanos nuevos vayan cantando. Amén. Vayan cantando en la mente. Y comiencen a retener la doctrina del Señor. Amén. Y ya cuando alguien diga, hermano, hay un estudio bíblico, el otro diga, no, hermano, ¿para qué estudio? No. Diga, esto no está hablando así. Cuando le diga, no, la letra mata, no está hablando de estudiar. Está hablando del pacto antiguo. No es de estudiar, es el pacto antiguo. Y usted explique, porque el pacto antiguo no había perdón. Todo el infractor del pacto tenía que morir. Pero ese era el pacto de muerte. Pero ahora en el pacto vino y
y se enfrentan, con esto termino, por favor, con esto termino, escuchen, con esto termino, ya, y se enfrentan los dos partos, y el primer parto traía una mujer, y la trajeron y la sacaron hasta afuera. Y cuando se encontraron con el nuevo parto, y fueron donde él, confrontándolo, pues, porque el antiguo parto no quería quedarse ahí. Él sabía que el Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo parto con una mejor. Tratando de avergonzar, y le dijo: mira, la ley dice, la ley de Moisés dice, esta mujer la encontramos en el mismo acto de la mujer. Y la ley de Moisés dice que la debe morir apiedrada. Debe ser apiedrada hasta morir. No es que le tiraban 2 o 3 piedras. No, debía ser apiedrada hasta morir. Y eso decía. Y la llevaban, pero ya el nuevo parto estaba presente. Gloria sea al nombre del Señor para esta mujer. Bendito. Esta mujer ya no tenía defensa. Esta mujer ya no tenía salvación. La ley decía que había que matar. Pero de pronto está el nuevo parto. ¿Cuál es el nuevo parto? El nuevo parto es el parto de perdón, el parto de vida, el parto de misericordia, el parto de amor, el parto de redención, el parto de vida. Ahí estaba el nuevo parto. Aleluya. Y le dicen: ¿y qué dice usted? ¿Qué dice maestro? Y ellos diciendo: ¿qué dice? Para que le hiciera no la piedrera, para acusarlo. No la mate. Ve, está quebrantando la ley. Entonces, él, como es Dios, le habló una palabra profunda a su corazón, a su pensamiento, a su espíritu. Y le dice: el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. A ninguno lo había perdonado Dios. Él era el que perdonaba pecado. Que todo era pecador. Él no los había perdonado, porque ninguno había venido a él. Ninguno habían perdonado. Ninguno habían perdonado. Venido al Señor Jesucristo. Y Él es el único que tenía potestad en esta tierra y tiene potestad de perdonar pecados. ¡Y a su nombre! Entonces le dice: el que esté libre, tire la primera piedra. Y como no le habló al hombre físico, Él no le habló a los hombres físicos, Él habló al ser espiritual. La palabra que Él toma, una palabra profunda al espíritu del otro. Y ellos inmediatamente se hicieron, no sabían qué hacer. Y dentro de ellos se sintieron pecador, inmundo, y lo hizo poner en la misma posición de la mujer que ellos estaban queriendo matar. Un pecador matando a otro. Ni siquiera ellos eran justificados. Ellos eran pecadores igual que la mujer. Un pecador matando a otro pecador. Terrible. Y Gonzalo. La palabra lo hizo internamente, interiormente los conmovió y lo hizo avergonzar. Y comenzaron a votar. Desde el mayor hasta el menor y desde el menor hasta el mayor. ¡Todas! Mire, yo sin vergüenza de matar a los chiquititos, tiraban piedras. Porque la Biblia dice que del menor y del menor al mayor. Hasta los chiquitos tirando piedras, temiendo
la mujer se queda solito, el Señor viene y le dice, mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Nadie te condena. Nadie le dijo, y lo miraba a él, ya dice, nadie, porque yo. Es que para eso apareció. Miren la palabra. Yo no te digo. Sea hoy Dios no ha venido aquí. El motivo de la aparición del Señor Jesucristo no fue para dominar, sino que me fue a salvar. No importa que haya hecho, pero Dios no quiere condenarlo, porque Dios quiere salvar, quiere que el hombre reconozca que está caminando, que le hace falta a Cristo, que le hace falta a Dios de su vida. Dios no ha dado Dios no ha venido a salvar. Aunque hay hombres que creen que Dios ha venido a condenar, y cuando alguien no hace algo, diremos que ese que no hizo algo, que se le tiene una parte. Queremos de lo más profundo, porque todavía falta que Dios trate con nosotros. Amén. Hay hombres que están en la iglesia llevando vida, tienen que ver que mal en las personas que le han fallado. O si alguien lo lastimó, quieren mal para ellos. Es la única satisfacción que tienen. Pero la palabra es, yo no he venido a condenar. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo no ha venido a condenar. Cristo ha venido a perdonar. Diga conmigo, Cristo ha venido a perdonar. O sea, Él no vino a condenar. ¿Qué vino a hacer Cristo? A perdonar. Hay hijas que no quieren perdonar a madres. Hay madres que no quieren perdonar a hijos. Hay hermanos que no quieren perdonar a sus hermanos. Apartándose de la palabra de Dios. Que Dios no vino a condenar, sino que Dios vino a salvar, a perdonar. Y hay personas que no quieren perdonar. Hay personas que tienen el corazón, la mente dura y no quieren perdonar sus problemas. Yo no entendí esta palabra. Y mi pastor me decía, no tienes que perdonar, pero yo estaba bien duro como lo manso. No quería perdonar. Y él decía, tienes que perdonar. Porque me hablaba las miles palabras de Dios. Y yo cegaba y cerraba. Y yo decía, pero ¿por qué? En vez como de castigar a los infractores, como que lo defienden. ¿Por qué no lo castigan? Le ponen una disciplina, algo. Pero en vez de que le pusieran una disciplina, como que lo defendía. Y no entendía. Y era hasta los ojitos llorando. Y hablaba sobre el perdón. Es cuando el Espíritu de Dios me visita y me enseña la capacidad del perdón. Yo lloraba. Y decía, hay personas que no saben perdonar. Hay personas que no, y ninguna persona que no sepa perdonar no la se salva. Y ningún que se vaya al infierno, no la se salva. Porque Dios lo que vino es ver a perdonar. A perdonar al pecador. Amén. A rectificarlo. A darle una oportunidad. Amén. Amén. Dios ha venido a perdonar. Y todos nosotros tenemos que perdonar. Amén. Por eso Pedro le dijo, ay, ¿cuántas veces debo perdonar? 100. No te he dicho 7. Aún 70 veces 100 tienes que perdonar.
diga, siente mi marido. Ah, no te he dicho sí. Ese es el fundamento. Dios como fundamento de su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo. Tiene que andar en un nuevo pacto, en perdón, no en odio. El hermano que anda en odio, no, ese no es parte de la familia. Amén. Pero el que tiene odio es el diablo. Amén. En Cristo hay amor. Usted vea los frutos del Espíritu, jamás hay odio y amor. Paz. El odio es fruto de la carne. El fruto de Dios es amor. Porque Dios es amor. Amén. Imagínense, pastores con odio, con rencor, odiando a su hermano, con todo, terrible por él. Y eso se está viviendo en la vida. Líderes odiándose, aborreciendo, unos a los otros, echando los hijos, y todas esas cosas. ¿Cómo nos podemos llamar iglesia, pueblo de Dios, con tanto odio, con tanto rencor? En la iglesia de Cristo no debe haber esto. No puede haber rencor. No es que mi hermana me dio mal, perdona, mírala bien tú. Amén. Si te miró mal, tú mírala bien. Si te sacó la lengua, tú no se la sacas. Amén. Amén. Tenemos una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos una nueva criatura? Gloria a Dios. Ya la santidad no tiene que estar en este lugar. Ya es más claro que eso no pesa con nadie. Amén. ¿Dónde tiene que estar la santidad? ¿A dónde tiene que estar la santidad? En el nuevo pacto, ¿dónde está la santidad? Amén. Claro, debe haber odio, debe haber amor. Amén. Debe haber